¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el espacio de lunes a viernes. Hoy toca miércoles, es día 29 de marzo. Por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. A ello han venido aquí al plato de Telemiño nuestros tres invitados, a los que ya saludo y doy las gracias, claro que sí, por compartir nuestro tiempo con nosotros. Benito Iglesias, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantado. Encantado de saludar también a Rafa García Losada. ¿Cómo estás, Rafael? Estupendamente. Gracias. Y me alegro de saludar también a José Mosquera. ¿Cómo estás, Pepe? Bien. Encantado. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia pues, a una apuesta institucional que hace la Xunta. El presidente Rueda, dice el periódico, resalta el resurdir de Galicia por su apuesta en innovación. El presidente de la Xunta anunció una inversión de 5.000 millones de euros hasta 2027 para avanzar en la estrategia de desarrollo de la economía gallega. En otro orden de cosas, la justicia orensana tardará 10 meses en recuperarse de la huelga. Los juzgados volverán hoy a la normalidad tras un paro que suspendió nada más y nada menos que 2.223 juicios. En la portada también, y con una fotografía, un centro pionero en la lucha contra incendios. Hablamos de que los brigadistas estrenaron la primera parte de las instalaciones ubicadas en Toén. Ahí hay una fotografía con el material que se utiliza en ese centro y trabajadores del servicio y los políticos. En la fotonoticia, pues en la fotonoticia no hubo susto ayer en la ciudad con un incendio. Ahí ven la espectacularidad de las llamas. Un piso arrasado por las llamas en la calle Bonome. 2 personas tuvieron que ser tratadas por inhalación del humo causado por el fuego iniciado por un cortocircuito en un radiador. Apartado más noticias, 3 apuntes. En primer lugar, el Grupo Recoletas culmina la compra de Cosaga y avanza en la del Carmen. Los ourensanos se consolidan como los gallegos con más ahorros en el banco y también roban durante la misma noche en un restaurante y en una farmacia de Allariz. Un apunte deportivo. Hablamos de la Eurocopa de selecciones. Escocia castiga a una España blanda y casi sin ideas. El resultado final fue de 2-0. Vamos ya a lo alto de la portada, donde tenemos 3 apuntes. En primer lugar, pues el ministro de Sanidad, efectivamente, hasta hace nada delegado del Gobierno, José Miñones, que defiende las inversiones en salud en el momento en el que tomó posesión. Ahí se le ve todo feliz, posando con la cartera del Ministerio ante los fotógrafos. Hoy, una de las promociones del periódico, Mentes Maravillosas, la obra de Virginia Woolf, por solo €1 y el cupón del lomo del periódico. Y ya por último, otra llamada a la lectura, una publicación en páginas interiores del Xornal Escolar. El título elegido es Leccións de poesía. Asuntos todos ellos de este miércoles, día 29 de marzo del 2023. Ahí está toda la portada y vamos a quedarnos ahora con alguna de las reflexiones o alguna de las noticias que vienen ahí. Vamos a comenzar pues con el que se refiere a la parálisis de la justicia durante estos 2 últimos meses, como consecuencia de la huelga de algunos operadores judiciales. Ahora eso se ha restablecido, la normalidad vuelve a las sedes judiciales, pero hay un montón de expedientes y un montón de papeles encima de la mesa. Mientras tanto, pues han tenido que esperar muchos asuntos. Ya no era muy rápida la justicia y ahora resulta que hay que esperar no menos de 10 meses para que coja esto de nuevo ritmo. Un verdadero quebranto para particulares, para empresas, en definitiva, para toda la sociedad. ¿Qué opinión tienes, Benito, sobre todo esto? Pues un palo más en las ruedas de un sistema judicial que ya de por sí es enormemente lento en nuestro país, ¿no? Basta un ejemplo, cuando una persona sufre una ocupación de una vivienda ilegal y presenta la denuncia, el tiempo medio para recuperarla aquí en Galicia, en la Comunidad Autónoma, es de año y medio, prácticamente entre 16 y 18 meses, ¿no? Bueno, pues ahora crecerá 6 meses por encima, ¿no? Prácticamente tardará 2 años en poder recuperar su vivienda ocupada ilegalmente, ¿no? Pongo este simple ejemplo. Te voy a poner muchos más. Esa persona que está tramitando pues, una pensión de viudedad o una pensión de incapacidad. Una reclamación de cantidades. Efectivamente, y que pasan los meses, que los gastos caen, que no tienes ingresos y que el sistema judicial, bueno, pues es el que es, ¿no? Cuando fue de la pandemia ya fue un grave quebranto, ¿no?
pero yo creo que aquí concretamente ha tenido muy poca habilidad el Ministerio de Justicia, porque a fin de cuentas yo tampoco estoy muy ducho en las reclamaciones que tenían los secretarios judiciales, y solamente era económico, pero alguno más. Ellos decían que eran varios factores por los que iban a la huelga, ¿no? Pero hay puestos, hay funcionariados que son muy sensibles a la sociedad, como es sanidad y como es el sistema judicial, ¿no? Y yo creo que ahí el deber de las administraciones es, ante un colapso como el que hemos sufrido durante más de 2 meses y que va a tener un quebranto de que muchos asuntos, nos lo dice el periódico, van a tener los nuevos que entren, empezar a lidiarse a partir del próximo año, y no estamos todavía acabando marzo. Bueno, pues yo creo que tenían que haber sido mucho más ágiles, porque el quebranto de la sociedad es muy fuerte, independientemente ya de los efectos colaterales, como por ejemplo, bueno, pues procuradores, abogados, que le ha supuesto pues estar casi 2 meses sin prácticamente ingresos, ¿no? Pero a la sociedad en sí ya es como por ejemplo cuando pide Derbez en sanidad, ¿no? Para un especialista te tarda 6 meses o más incluso en dártela. Bueno, pues tú imagínate si van a la huelga, ¿no? Y se va 1 año. O sea, hay asuntos que son muy sensibles, ¿no? Yo creo que nuestro sistema judicial lo es, porque nunca ha funcionado ágilmente. Todos sabemos por medios de comunicación de multitud de asuntos judiciales que prescriben por no juzgarse en tiempo y forma. Bueno, pues esto lo que viene todavía es más a empeorar una situación que ya no era buena. De acuerdo. Rafa, ¿tu opinión? Bueno, yo creo que una vez más hay, como dice Benito, 2 estructuras similares en nuestro país que van deficitarias de personal y que conllevan un malestar general, ¿no? La sanidad por un lado y la justicia por otro. Necesita más personal tanto el uno como el otro. La diferencia está que la sanidad nos repercute así al público en general, y la justicia, aunque nos repercute a todos, forma más parte de los que están en ese momento metidos en procesos, abogados, profesionales concretos, ¿no? No es tan llamativo como una huelga de sanidad que nos afecta absolutamente a toda la población, ¿no? En este caso afecta, aunque es mucha población la que está en los juzgados porque se atascan, es más concreta, entonces lo notamos menos en la sociedad en general, pero repercute de la misma manera, ¿no? Esos retrasos, esa falta de personal. Yo no entro tampoco en que tenga razón el sueldo, lo que pedían, porque tampoco cada profesional sabe lo que necesita y lo que tiene que tener. Pero eso ha supuesto un retraso y un perjuicio muy grande sobre la gente que está ahí, a veces con juicios que tienen cárcel, que pueden salir, que estás en provisional, que a lo mejor tú no tienes que estar, y esos retrasos, claro, al que visto desde fuera casi no te afecta, pero si tú lo padeces es un trauma importante en tu vida. El resto de los profesionales que trabajan ahí perdieron capacidad de trabajo, ahora vendrá un trabajo descomunal en 10 meses para ponerse al día. Eso es algo muy concreto, pero a la sociedad en general le repercute la tardanza, la predisposición a ese malestar interno dentro de la propia justicia. Bueno, ¿y qué opina Xosé Mosquera? A ver, podo empezar con unha broma. Eu sabía que a folga iba a acabar antes das eleccións. Eso case... Si tiran 2 meses máis antes das Que eleccións, non, cuidado. iba a ir a semana anterior, porque son parte importante do proceso electoral, os secretarios judiciais, o sea que... Si esta folga se estira hasta as eleccións, cuidado. Prácticamente se estirou. A convocatoria é o día 3, publicas o día 4, entra en vigor o mismo día. 4 de abril, efectivamente. Sí. Vale, eu estaba pensando na data ahora de... Tú pensabas no 28. Sí. No, é que eles son unha parte moi importante do mecanismo todo electoral, as xuntas electorales, con todo o proceso que leva consigo. Entón, máis ou menos, diríamos, tanto uns como os outros tiñan na súa retina que para ese momento, uns porque iban ter un traballo adicional que máis ou menos fan ben, habitualmente, e os outros porque tiñan un proceso que iban convocar e necesitaban o mecanismo de funcionamento. Entonces, con independencia do fondo, eu a oportunidade
casi a calcaban, non? Desde o punto de vista da finalización, e así prácticamente sucedeu. Creo que a xusticia no noso país que ten dous problemas. Un, estamos nun país, desde o punto de vista do modelo, que toma o seu modelo do sistema de dereito administrativo continental francés. Iso que quere dicir? Que se regula todo, Antonio. Ti sales pola porta, case che din para que lado tes que ir, despois para outro que tes que ir. Como se regula todo, os conflitos son cantidad enorme deles, evidentemente. Porque no sistema anglosaxón, evidentemente, aquilo que non é preciso regular, non se regula. E xa vai ir funcionando por si mesmo, non? Entonces, donde hai moita regulación, evidentemente, hai moitas máis posibilidades de conflito. Se o conflito se resolve, neste caso tarde, pois realmente o conflito queda mal resolto, porque os conflitos que podan plantearse de carácter xurídico ten que resolverse o antes posible. Estamos asistindo outro día ainda ao proceso onde se van fixar as indemnizacións do Albia, por poñer un caso, non? Pero, tantos anos despois. Iso realmente non aporta nada a solución dos afectados, dos que están aquí, porque os que xa marcharon. Entón, creo que iso ten que levar unha volta e non se lles ve espírito, porque xa vemos, o Consello Xeral do Poder Judicial está sin renovar, uns que si se van, os outros que quedan. Creo que ten que levar unha volta importante. Benito, decías. No, efectivamente, lo de Albia, yo me acuerdo, 10 años de retraso lleva el juicio de Albia. Bueno, pues tú imagínate, pues con un problema como este, todavía lo que se acumula, ¿no? Eso es brutal. Eso para una persona, y aquí ha habido personas en este medio de comunicación que han sufrido ese accidente, que tengan que esperar una década. Más de una década, porque todavía ¿cuánto va a durar este juicio? ¿No? Pues creo que hasta junio como mínimo, decían. Y después los recursos y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Bueno, no sé, es decir, el proceso el juicio, después quedaría la redacción de la sentencia, la comunicación de la sentencia, los posibles recursos contra esas sentencias, etcétera. Bueno, esto es eterno. No, esta sociedad no puede aguantar ya esta losa judicial, o sea, es eterno. Así no se puede funcionar, es lo que yo pienso, vamos. A ver, es que muchas veces pensamos que cuando hablamos de la Administración de Justicia parece que estamos implícitamente solamente hablando de procesos penales que tienen que ver con las penas de cárcel, y no. Pues procedimientos como los que acaba de definir Benito, o a los que se refería también Mosquera, pues yo qué sé, hasta desde la reclamación de cantidades hasta que una empresa pues tenga un problema de insolvencia, que haya un ERE extintivo y que haya reclamaciones por parte de los trabajadores. Efectivamente, mientras todo eso no se resuelve, los afectados tienen que estar pues en una situación de precariedad en sus ingresos muy importante, y limitados también para evidentemente, no solamente para vivir, sino para programar su propio futuro. Bueno, cerramos ya este asunto. ¿Alguna consideración más, Rafa? Bueno, quería decir que la diferencia con otra institución es que se refiere a casos particulares, entonces no es tan popular el problema, aunque sí lo es en el fondo, en el día a día no lo sufre toda la sociedad de golpe como sufren, por ejemplo, lo que hablábamos, sanidad, aunque el problema de justicia es muy gordo. Bueno, vamos a una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte, planteamos ya otros asuntos. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, está hoy con nosotros compartiendo plató y hablando de la actualidad Benito Iglesias, Rafael García Losada y también José Mosquera. Planteamos hoy otro asunto que tiene que ver con la actualidad. El Banco de España acaba de dar a conocer los datos relacionados con los depósitos bancarios, es decir, la cifra de ahorro que tienen los ourensanos. El último dato se refiere a 31 de diciembre del 2022 y habla de 9.600 y pico millones de euros guardados en los bancos, unas entidades financieras que
recordemos, no están precisamente primando el ahorro en estos últimos tiempos, antes al contrario, yo creo que incluso castigándolo. Bueno, en definitiva, la confianza ourensana es ciega en el sistema bancario, porque el número de depósitos ahí lo dedican, o sea, lo justifican. Es la cifra global es la menor de Galicia, pero si hacemos la división por habitante, resulta que por habitante la tasa de ahorro ourensana supera a la de las otras 3 provincias gallegas. ¿Qué opinión tienes sobre esto, Benito Iglesias? Bueno, vamos a ser los más ricos del cementerio, ¿no? El día de mañana. Yo si no, ¿dónde están tus 31.000 euros? Porque Ahí te está, acabamos haciendo la división. Eso para empezar. No lo sé, mira, se repite, es un dato que se repite, tú bien lo sabes, año. Somos una población muy envejecida y también lo somos a nivel de pensamiento, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Hoy, y de cultura financiera. Hoy tener un depósito en una entidad financiera, y no tengo nada en contra de las entidades financieras, pero no es que no rentúe nada, sino que es al contrario, ¿no? Te supone un gasto. Yo creo que en ese sentido es nuestra forma de pensar y que realmente es difícil cambiarla, porque lo que te comentaba, o sea, no es el año anterior ni el anterior, es que llevamos así ya muchos años, ¿no? Es bueno que tengamos un soporte ahí, que te puede dar músculo económico en un momento dado, ¿no? Pues que somos incapaces de moverlo, de dinamizarlo, de invertirlo, y si no lo mueves no generas futuro. Ese es el gran problema, ¿no? Parece que lo estamos todo... es verdad que esta provincia es una provincia muy tranquila, una ciudad tranquila, en el sentido de que yo creo que demasiado tranquilo en todos los parámetros, ¿no? Y simplemente... Puedes decir muerta, que también, pues, también te compramos. Bueno, no llegó ahí, pero... Tú eres más moderado que yo. Es que vamos. ¿Cómo la definiste? Tranquila. Tranquila. Es una ciudad tranquila. Es el silencio del cementerio, lo digo yo. Pero bueno, poco más hay que decir de un tema en el que... a mí me da, lo que me choca es que estamos en una provincia de migrantes, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi familia los hay, aún tengo a mis tíos carnales en San Paulo, en Brasil, a mis primos, etcétera. Y cuando ellos se van a otros países en diferentes momentos en los últimos años, ¿no? Su forma de pensar cambia. Es gente que lucha, gente que innova, gente que arriesga, gente que invierte, que reinvierte de nuevo, que genera riqueza, ¿no? Pero los que estamos aquí pensamos de otra forma totalmente distinta, ¿no? Nos agarrotamos, un montón de complejos, parece que... Es que no lo sé, o sea, la misma persona en diferentes sitios cambia, ¿no? Yo lo he comprobado con mi familia, ¿no? O sea, cuando han salido, les ha ido bien, pero no es que aquí les vaya mal, pero me refiero... han sido otro tipo de personas, ¿no? En cambio aquí no, simplemente se dejan llevar por una monotonía y una rutina. ¿Sabes lo que? Los que invierten se van y los que ahorran se quedan. También puede ser. Por una sencilla razón, es decir, por la reflexión que tú has hecho, que me parece muy atinada, efectivamente. El que ahorra aquí, ese mismo dinero lo pone a producir fuera. ¿Por qué? Porque es joven. Vale, aquí a una persona tenemos un 30 y tantos % de población que supera los 65 años. Hombre, a partir de los 65, 70 años puedes hacer alguna cosilla, pero desde luego es difícil que te pongas a remover Roma con Santiago. Es decir, te haces mucho más conservador y tienes pues el ahorro para ir tirando. Y no olvides que aquí hay 109.000 pensionistas que tienen la panoja tal cual, y los 20.000 funcionarios de toda la vida. Y si lo sumamos ya son 130 y tantas mil personas, que es la mitad de la población de la provincia. La jugada petanca. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Rafa. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que los inmigrantes que invierten o que invertían y tal son los que ya se quedaron en los países de donde se fueron a emigrar, que son México, Venezuela, Brasil, y ya invertían en el propio país. Y luego había otro tipo de inmigrante que era muy autóctono de aquí, que era el que se iba a trabajar a Suiza, a Alemania, que luego mandaban el dinero para aquí, se guardaban el dinero, acumulaban, hacían una casita y luego se lo siguen guardando. Yo creo que esa filosofía, claro, fueron pasando los años y se les quedó ahí. Ahora la población que tenemos es la más vieja o mayor o
como quieras decirlo, de Galicia, y es la consecuencia de que la provincia de Ourense esté en el ranking último de inversiones, en el ranking último de todos los rankings de las provincias, ¿no? Es una consecuencia. ¿Qué ahorramos? Ahorramos por eso, porque la población es mayor, no es casi toda rural la que ahorra, y somos la provincia menos industrializada de Galicia. Entonces es obvio que la gente que puede invertir, gastar o promover la economía, aquí somos muy deficitarios de ese nivel poblacional. Lo que tenemos es más una generación ya más conservadora y que no ve invertir ni en bonos, ni en bolsa, ni en una empresa, ni patrocinar una startup, ni un fondo de tal. Son una población que está ahí, que solo recuerda que estaban fuera, venían, tenían el banco y nada más. Muy bien, Xosé. A ver, podemos distinguir basicamente dous tipos de sociedades. Unha sociedade dinámica que se move económicamente, se move socialmente, é unha sociedade, diría tranquila, eu diría que casi morta, como distí, realmente, donde o movimento é mínimo e, por tanto, esas dinámicas, evidentemente, cando están aquí, ven o que teñen alrededor e non entran nela, cando están noutro tipo de sociedade. Lexos de aquí, onde hai esa dinámica, pois evidentemente se animan a que esa propia dinámica se axude a conseguir metas, obxectivos, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista do emprendemento. Eu creo que aquí realmente hai moito por faer. Tamén é certo, e isto quero destacar sempre, que os recursos europeos, que foron moitos, viñeron a Galicia porque Lugo e Ourense estaban por debaixo da media da Unión Europea. E realmente non acabaron aquí eses recursos, senón que a maior parte deses recursos foron ao eixo Atlántico. Xa é hora de que o que nos corresponde sirva para dinamizar, porque non é o mismo que haxa unha dinámica ben inducida ou diríamos impulsada por as institucións públicas, que non haxa dinámica, pois se non hai dinámica, pois nos vamos morrendo pouco a pouco. Pero también en la mentalidad. Me estoy poniendo un simple ejemplo. Yo, mi mujer, que lo he comentado más de una vez, ha tenido su actividad económica en Macedo durante más de 30 años, pues me sirvió para conocer muchas cosas, ¿no? Tú sabes la cantidad de gente, de personas del ámbito rural que vivían muy justamente, incluso que se limitaban a la hora de comprar sus propios alimentos y que cuando fallecían, te enterabas, sabías, que dejaban una cantidad de dinero bastante importante que le daban sus hijos o sus nietos. Te puedo poner muchos ejemplos de los que yo he conocido durante muchos años en el ámbito rural, precisamente a través del negocio de mi mujer, ¿no? Personas que se limitaban a la hora de comprar, que a lo mejor no compraban aquello que le apetecía comer porque costaba mucho, porque, jolín, por el gasto, ¿no? Y no era porque, y después cuando tristemente esas personas fallecían, que me acuerdo de casos incluso sangrantes, ¿no? Que se limitaban hasta la máxima expresión y después cuando te enterabas de la cantidad que habían heredado sus hijos, que casi siempre estaban fuera, eran, hablo en pesetas, ¿no? Sobre todo, pues eran varios millones de pesetas. Digo, jolín, o sea, pero no ha sido un caso, ni dos, ni tres, son muchos los casos que he conocido de ese tipo en todos estos años. Sí, pero o sea, quiero decirte, esa mentalidad es la que propicia... É ahorradora, que genera recursos nos bancos. Tamén é certo que os bancos, non lle poño o nombre porque sí, no período da emigración, pois evidentemente captaron aquí moitos recursos, pero aquí deixaron poucos, Mira, movilizaron os bancos, sí. Cuando salió todo esto un poco a la luz fue por el tema de las preferentes, porque sobre todo en el ámbito rural hizo mucho daño, ¿no? Entonces hay mucha gente pues que la vía es que se limitaba y que pues es que tenía 20 millones o es que tenía 10 millones o es que no sé qué, es que tal. O sea, quiere decirte con esto, pero multitud de casos, o sea, no se trata de... Bueno, pero que eu referíame que xa desde sempre hai que a inmigración que de antigo dos anos 50, dos anos 60 ou por aí, dos 70, esa era unha inmigración
de los povos que iban e mandaban os cuartos para aquí, pero todos os cuartos que estaban aquí, efectivamente, entraban nos bancos, pero eses fondos desviábanse a crear industrias en Vascongadas, en Cataluña. Aquí, ao goberno da época non se lle ocurría coller os cartos que viñan dos nosos emigrantes e reinvertirlos aquí. Eso é unha deuda histórica que ten o Estado español con nosa sociedade, eso é indiscutible. Tamén hai... E agora hai outra cousa, sobre todo de tipos de interés, non? É dicir, os bancos, neste momento, houve un tempo que, polo Banco Central Europeo, os tipos estaban ao 0%, pois evidentemente non había capacidade retributiva, nin siquiera de desaforro. E máis, as empresas incluso lle cobraban por ter eses depósitos. Cambiou a política do Banco Central Europeo, estamos en tipos xa do 3,5%, pero os aforradores ainda siguen sin darlle un euro, o cual realmente xa denota que aquí deberían moverse un pouco. Se somos os máis aforradores, pois tamén retribuir un pouco. Non contes con eso. Non contes con que se movan. Pero somos en todo. Mira, hay un efecto colateral precisamente de esto y de la inmigración, que son las viviendas vacías en Ourense, sobre todo en la ciudad, ¿no? Hace poco hacíamos un informe, se publicaba en el periódico La Región, de que Ourense es la única ciudad de las 7 grandes ciudades donde creció el número de viviendas vacías. Y hay una explicación, precisamente ese migrante que cuando volvía de Suiza, de Alemania, etcétera, tenía dos objetivos, ¿no? Primero, hacerse una buena casa o reformar la casa que tenía en su lugar de origen, y segundo era comprarse un piso en Ourense o en Vigo. Y muchos de esos pisos vacíos responden a estos parámetros. O sea, es decir, a esas personas que en su momento, bueno, pues hicieron, sus ahorros los emplearon concretamente a la compra de inmuebles y responden ahí. ¿Y qué pasa? Que si aún viven, no los mueven, o sea, ni los venden, ni los alquilan, están vacíos, están desocupados. Y es uno de los motivos por el cual tenemos más viviendas vacías en nuestra ciudad. Bueno, una pregunta así muy rápida, que nos queda muy poquito tiempo. Ayer estuvo la lideresa del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, en la universidad, estuvo con el candidato del bloque a la alcaldía de Ourense, Luis Seara. Hoy el periódico titula "O BNG garantía de que non haberá un goberno, Partido Popular Democracia Ourensana". Ana Pontón di que os nacionalistas con Seara a cabeza volverán a orgullo de ser de Ourense. ¿Creéis que hay hipótesis, peligro, posibilidad, no sé ya cómo definirlo, de eventuales pactos, reeditar el pacto Partido Popular Democracia Ourensana? Abrimos ronda por Rafa. Hombre, en el caso de que fuese necesario, evidentemente. Yo, si es necesario, no tengo la menor duda. ¿No tienes la menor duda de que el Partido Popular y Democracia Ourensana van a pactar si fuese necesario? Yo, la experiencia así lo indica. No tengo ninguna duda. Como sea necesario, y necesario todos sabemos por dónde nos movemos, pactarán. Muy bien. ¿Y usted, señor Mosquera? Eu duda non teño ninguna. Realmente é por encima o presidente do Partido Popular tamén manifestou rotundamente esa posición. É dicir, que se é preciso pactarán con Democracia Ourensana outra vez. O que non nos dixo é se estarán no goberno, despois marcharán, volverán ao goberno, eso que estuveron fendo na última legislatura, pero en realidad poucas dúbidas teño sobre esa posición. ¿Y Benito? No lo sé. No tengo ni idea de lo que van a hacer. Ah, no, claro. A ver. Sinceramente... tampoco tengo yo ni idea de lo que va a ocurrir con el conflicto de Ucrania, pero hablamos de él. Y tampoco tengo ni idea de qué va a pasar con los depósitos bancarios. Sinceramente, pero estuvimos hablando unos buenos minutos. No sé lo que hacer. Si consideras que no tiene recorrido el asunto... Me refiero que no lo sé. O sea, que estamos muy acostumbrados a que nos digan unas cosas en campaña electoral y después hagan otras distintas, ¿no? Entonces, es que el ser categórico en una afirmación, ¿no? Es decir, pues van a llegar a un acuerdo. Yo no te pido que seas ni categórico, ni aleatorio, ni cartesiano. Pero yo lo que te pido es, si lo quieres hacer, evidentemente, si una reflexión, o sea, si esa posibilidad encaja en tus pensamientos o en tu capacidad de análisis político. Yo creo que sí, o sea, yo creo que al final se van a conjurar varios intereses políticos, depende de los resultados
por la encuesta que ha publicado este domingo en La Región, nadie va a tener mayoría absoluta. El resultado del BNG yo creo que ha tocado techo a nivel municipal ya hace ya bastante tiempo y difícilmente va a subir de los 3 concejales, con lo cual ese bipartito BNG-PSOE creo que va a ser muy difícil que se produzca, con lo cual habrá que esperar a ese momento. Yo creo que está todo muy abierto en el tema de Patos. Bueno, pues lo dejamos ahí. ¿Te querías comentar algo? No quería... No, bueno, que decía que efectivamente lo que dicen a lo que hacen, de hecho están diciendo que no, otros dicen que sí, y luego harán lo que hagan, pero la experiencia, nuestra experiencia nos indica que si hay un déficit en una institución y lo podemos solventar con un pacto en otra, lo ejecutamos. Entonces yo entiendo que por la experiencia ya en esta última legislatura que hicieron, deshicieron, volvieron a hacer por conveniencias, que a mí no me parece mal, es un rollo político, la política es así y vive de los pactos. O sea, a mí, pero yo entiendo que sí, que a lo que tú te referías, yo creo que si lo necesitan lo harán. Bueno, pues a ver en lo que queda, pero quiero decir, el que digan una cosa y hagan otra... O candidato dixe unha cousa, yo presidente do partido outro. Pero es que eso no es aquí hubo un presidente del gobierno que hablaba catalán en la intimidad, de repente pasó a hablar catalán en la intimidad. Claro. Hubo otro que tenía gravísimos problemas de insomnio porque... Sí, es verdad. Por si un tal Pablo Iglesias acabaron abrazándose y durmió plácidamente y creo que sigue durmiendo en el mismo colchón. Que por cierto, creo que no es ya el de Rajoy, sino que lo habían cambiado. Sí, aquella famosa polémica. Lo cambió. Ay, Dios mío. Bueno, pues lo dejamos ahí. Benito, un placer. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Rafa. Cuídate mucho. A vosotros. Y muchas gracias, Mosquera. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, claro que sí, también muchísimas gracias. Mañana será otro día. Echaremos por aquí un ratito comentando la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.